Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Su servidor desde Italia, Giovanni Monterroso desde Bélgica. Bélgica, y Wilfer ya de vuelta en Guate y Andrea Monterroso desde Alemania, Múnich. Bienvenidos todos y muchas gracias. Dinos, contanos quién tenemos hoy de invitada. Perfecto. Muchas gracias, Wichini, por la introducción. Y también, bueno, quizás quienes nos están viendo ya se habrán dado cuenta que Andrea Monterroso es nuestra invitada y tiene el mismo apellido que yo. Es mi hermana, somos hermanos. Se vio la casualidad que ambos estudiamos ciencias políticas, ambos nos gustaron las ciencias sociales y también el emprendimiento. Estaba recordando hace unos días que nuestro primer negocio fue vender poporopos en un mercado de Quetzaltenango. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema completamente diferente, más relacionado con la carrera a la cual se dedica Andrea. Andrea es actualmente consultora especializada en comportamiento humano, enfocado en las políticas públicas para el Banco Mundial y también para el CIEN, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Sin embargo, hoy ella platica a título personal, como una consultora independiente, y nos va a estar platicando un poco sobre los problemas estructurales que posee el sistema penitenciario de Guatemala. Es probable que estos problemas estructurales se vean también a nivel Latinoamérica, pero vamos a estar hablando de esto porque recordarán quienes viven en Guatemala que hace unos días hubo una fuga de aproximadamente 20 reos de alta peligrosidad y bueno, no se tiene mayor detalle, no se sabe cómo sucedió, se cree que salieron por la puerta grande, salieron simple y sencillamente sin el uso de la fuerza. Pero bueno, queremos platicar un poquito más sobre estos retos estructurales que se posee en este sector de gobierno. Y para eso, pues, tenemos ahí a Andrea Monterroso, consultora independiente. Y Luis Fer, ¿te gustaría empezar con la primera pregunta? Sí, bienvenida Andrea. Antes de empezar y hacerte la primera pregunta, recordarle a nuestros oyentes que se suscriban, que nos den like, que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Bueno, bienvenida Andrea. Tal vez para empezar, me gustaría que nos contes un poquito cuál ha sido tu experiencia, como que nos contextualices en qué has trabajado en Guatemala relacionado con el tema de cárceles y luego echamos a andar la conversación. Claro, no, primero que todo, pues agradecerles un montón por el espacio. Hace mucho tiempo, desde que mi hermano me contó del proyecto, yo estaba con muchas ganas de venir acá y poder platicar con ustedes. Yo sé, digamos, del proceso de amistad que ustedes tienen y más que todo me parece increíble y mágico que estén aquí compartiendo sus ideas. Creo que es importante hacerlo y qué bueno empezar por acá. El tema del sistema penitenciario llegó a mi vida cuando estaba en la universidad. Me di cuenta que era algo que me encantaba y así poco a poco me fui metiendo. Entonces hice mis prácticas en el sistema penitenciario, digamos, en el tema de gobernación, que digamos ustedes ya van a ver más adelante, pero el sistema penitenciario, pues existe un sistema para mayores y uno para menores, y pues en ese momento estaba trabajando para el de mayores. Después fui parte de un comité o un proceso, digamos, que estaba tratando de em, hacer que el sistema penitenciario volviera más innovador, una actualización de modelos, y de ahí ya me especialicé en el tema de menores, en donde trabajé 3 años como asesora del secretario de Bienestar Social, que tenía a su cargo todo el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, este es un tema apasionante, interesantísimo, y pues como les digo, tiene dos ramas, que podría ser, digamos, este tema de mayores, que es como el que podemos observar en el tema de la fuga, pero también hay un tema muy interesante y apasionante en el tema de menores que pues podemos dejarlo para algún otro día. Súper interesante. Para arrancar un poco, te quiero hacer una pregunta bastante general para que nos ayudes a adentrar a este mundo a los oyentes y es, ¿cómo describirías el estado actual del sistema penitenciario? ¿Cuál es tu diagnóstico? Ok, yo creo que no existe una persona en Guatemala que me podría llevar la contraria respecto a que el sistema penitenciario está enfrentando problemas gigantes. Y si observamos, digamos, a lo largo de los años, este es un problema que ha sido arrastrado casi desde la creación del sistema penitenciario en Guatemala.
que sí es importante mencionar que a partir del 2006 se inició un proceso de reformas del sistema penitenciario en donde cuando se hizo el proceso de creación era un enfoque punitivo, que era la intención. Todas las personas que ingresan al sistema penitenciario deben de ser castigadas por haber cometido un delito. En el 2006 hay un parteaguas, digamos, a nivel internacional, que también Guatemala, digamos, de alguna manera rezaga esta información y dice, no, no, es que el sistema penitenciario no puede ser creado con la intención de castigar a la persona que ingresa al sistema, sino que debe de ser un sistema que restaure a la persona y permita la reincidencia a la sociedad. Entonces, ven como que digamos este proceso y en teoría el sistema sufre como un cambio y comienzan a volverse un sistema que genera capacitaciones, que genera procesos laborales, que genera todos estos diferentes estructuras que debieran de promover que la persona privada de libertad al salir encuentre un trabajo de mejor manera o al salir ya no vuelva a delinquir porque adentro del sistema penitenciario logró como que este tipo digamos, de acciones que ya no eran necesarias al momento que salieran. Pero resulta que, como ustedes lo podrán observar, eso se quedó en papel, porque el papel todo lo aguanta, y en la realidad lo que tenemos es un sistema penitenciario con hacinamientos gigantes, un proceso de clasificación de privados de libertad inexistente, en donde hay personas que inclusive no tienen una condena todavía y entran a, digamos, a, a lugares cerrados en donde hay personas que sí están condenadas por delitos y por cosas muy severas. Y también tenemos un tema de un déficit de recursos humanos, un déficit de infraestructura y sobre todo, digamos, esta mala idea del sistema penitenciario. Si ustedes observan el sistema de justicia, el sistema penitenciario es el patito feo, o sea, nadie quiere trabajar con ellos. Pero antes, digamos, de seguir tirándole todo esto al sistema penitenciario, también me gustaría hacer una salvedad, y es que Hugo Maúl, que ustedes ya lo han tenido varias veces por acá, tiene una frase que para mí es muy importante y dice, ¿cuál es la tarea crítica de una institución? Y en este caso, la tarea crítica del sistema penitenciario es, ¿sabes qué? Te voy a juntar a las peores personas, a las personas que han cometido delitos más severos y que han dañado a la sociedad, y tú tenés 4, 6, 7, 8 años para volverlo un ciudadano ejemplar. Y encima de eso, si acabo de revisar el presupuesto, tenés los presupuestos más bajos de todo el sistema de justicia. Y encima de eso, tenés personal que no está capacitado, que tiene incentivos, que tiene un salario muy bajo. Y tu tarea es que este ciudadano salga al mundo y se vuelva funcional y que deje de delinquir, porque además esa persona no tiene problemas de desnutrición, esa persona no tiene problemas familiares, esa persona no vive en un círculo de pobreza. Entonces, si lo observamos desde ese punto de vista, diríamos que tal vez lo que están haciendo adentro del sistema penitenciario son milagros y magia todos los días, porque en realidad lo que tienen son escasez de recursos, escasez de personal y sobre todo un sistema de incentivos inexistente. Totalmente, totalmente. ¿Y por dónde dirías tú que empiezan las cosas a salir mal? Digamos, desde el momento en el cual una persona que cometió un delito penal ingresa, pero es llevada a un preventivo en donde pasa mucho tiempo. ¿En dónde empiezan a salir las cosas mal del ideal que debería de ser de un sistema penitenciario adecuado que promueva la reinserción social? Yo creo que, digamos, este es un tema muy importante y no se le da como la visibilidad que se le debiera de dar. Empieza para mí desde la sociedad. O sea, pensemos nosotros mismos qué pensamos cuando sabemos que una persona ha estado dentro de un centro carcelario. Es muy difícil que uno diga, ah, sí, yo le voy a dar trabajo, ah, sí, yo le voy a dar una oportunidad. En el momento que yo trabajé con adolescentes en conflicto con con la ley penal, teníamos un proceso de buscarles trabajo. Y era, por no decir inexistente o imposible la posibilidad. Entonces, creo que la sociedad es uno de los pilares fundamentales, cómo nosotros recibimos a estas personas que han estado en un centro carcelario. Segundo, lo que tú mencionabas, Diego, es correcto. Em, el sistema de justicia funciona lento, muy, muy lento. Entonces, el sistema penitenciario es el lugar en donde las personas que tienen prisión preventiva deberían de ir. Pero muchas de ellas ni siquiera han sido condenadas y pasan hasta 2 o 3 años en prisión preventiva sin habérseles imputado un delito. Entonces, ahí comienza el proceso de hacinamiento. Hay gente que, digamos, no debiera de estar ahí y tiene que estar ahí porque no hay una medida cautelar que le permita de alguna manera estar fuera, porque el juez tiene miedo de que se fugue, el juez tiene miedo de que existan algún otro tipo de problemas. Y después yo diría que hay un gran problema, bueno, dos más.
El primero, el tema de la carrera del sistema penitenciario, de los guardias. Ellos no tienen un sistema de incentivos que les permita competir con los incentivos que les podrían ofrecer adentro del sistema penitenciario. Hay muchas especulaciones, pocos estudios, y creo que es algo de lo que valdría la pena estudiar sobre el sistema económico dentro de los sistemas carcelarios. Y, digamos, bueno, no sé, cuando uno va a hacer alguna visita a un centro preventivo, dígase Pavón, por ejemplo, en Pavón existe una economía interna gigantesca en donde se mueven millones de quetzales diarios, que van desde que, por ejemplo, yo quiero abrir mi tienda adentro y entonces entro una refri. Uno no piensa que hay tiendas adentro, uno no piensa que adentro hay parcelas, uno no piensa que adentro hay restaurantes. ¿Qué quieres? ¿Restaurante chino? Pues hay un tu restaurante chino. ¿Quieres un tu restaurante mexicano? Hay un restaurante mexicano. O sea, todo lo que puedas imaginar está adentro, pero como no está en legalidad, eso implica que hubo una coima de promedio y que hay un montón de dinero moviéndose. Entonces, cuando nosotros vemos que el salario de los guardias penitenciarios es un poquito arriba del mínimo y que encima se exponen constantemente, pues si yo vengo como privada de libertad y les ofrezco un poquito para que me deje entrar la refri, por supuesto de que, digamos, comienza con ese proceso. Entonces, incentivos importante. Y tercero, el tema de nosotros tenemos que comenzar a validar la gestión del riesgo, digamos. No todos los privados de libertad son iguales. Y eso es algo que uno tiene que entender, digamos, para poder comenzar a procesar temas de reformas. Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema donde se cataloga por pandilla o por mar, pero eso podría uno decir tiene también sus complicaciones, porque si yo ya soy amigo de pues nada más hago que los procesos sean más fáciles de ejecutar dentro de mi misma pandilla o mara. Pero si los ponemos juntos, también se comienzan a matar entre ellos. Entonces, es un proceso de comenzar a descubrir cómo trabajar este tipo de cosas, pero lo ideal sería la perfilación. Y tal vez para que nos contes un poquito quién controla las cárceles en Guatemala. Yo creo que es una pregunta para entender de fondo, ¿verdad? Porque creo que como lo mencionabas, el problema de fondo es que definitivamente el Estado no tiene el control. Han habido líderes destacados, ¿verdad? Como el caso de Byron Lima, que él sí tenía mucho control sobre las cárceles, pero pues hace ya varios años que a él lo mataron. Entonces me gustaría entender un poquito cómo es la dinámica de control, digamos, cómo se define quién es solo a base de dinero, a base de fuerza y quiénes las controlan. Yo diría, Luisfer, con mucho margen de error, porque en realidad, digamos, habría que meterle ahí un poco de estudio. Eso no mencioné, que también de parte del CIE hemos hecho un montón de estudios acerca de prisión preventiva, acerca de prisión provisional y cosas así, pero em, creo que quien maneja la cárcel en Guatemala es el dinero económico, completamente. Quien tiene más dinero y quien tiene más recursos puede comenzar a generar una red que le permita comenzar a ganar espacio. Adentro de la cárcel todo se vuelve un bien. Por ejemplo, tú tenés la capacidad de comprar, no sé, Big Macs, como salen en las películas, ¿no? Pero eso sí pasa en la vida real. Tenés la capacidad de entrar tacos y eso es algo que los demás no tienen, entonces eso se vuelve una forma de mostrar el poder y entonces de esa manera comenzás como que a ganar fuerza. Yo de verdad que cada vez que miro series como la de Orange, Orange is the New Black y cosas así, yo digo, bueno, eso sí se parece un montón a la vida real dentro de los centros penitenciarios. Yo creo que aquí, bueno, en Guatemala son más precarios y en una situación completamente desordenada, pero sí se parece un poco a eso. Entonces, la respuesta es quien tenga más dinero y cuando tenés más dinero, tenés más capacidad de ejercer poder y tenés más capacidad de ejercer fuerza, que es, pues ustedes lo saben re bien, la base para poder comenzar a tener el control. Interesante. Al final, Guate, lo que hemos venido hablando, ¿no? Es un enfermo y lo que tratamos a veces es de diagnosticarlo. Y obviamente, Guate es un enfermo que está crítico, pues, porque tiene muchas cosas mal, ¿no? Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de la cuestión del tráfico, pero una de las grandes enfermedades de Guate, por así decirlo, es el tema de seguridad. Lo ha sido desde hace mucho tiempo. Mano dura, no sé si se acuerdan, Otto Pérez ganó porque estaba la gente harta en ese momento de la inseguridad, ¿no? Yo creería que estas siguientes elecciones va a ser un gran as político, no sé, ¿verdad? Tal vez me equivoco, para volver a tomar eso como excusa para elegirse. Pero al final, yo te quería preguntar sobre quién cae la responsabilidad, o sea, ¿a quién podemos como ciudadanos hacer responsable o exigirle
aparte del gobierno, obviamente, pero sobre quién recae principalmente la responsabilidad del sistema penitenciario, porque, o sea, es un poco ambiguo, ¿no? Porque vimos al ministro que no supo dar respuesta. El presidente nunca hizo mención de nada. Entonces, ¿a quién podemos exigirle o a quién deberíamos de exigirle? No sé, te quería preguntar un poquito para profundizar en eso. No, me parece una excelente pregunta. Yo creo que yo he visto buenos profesionales ser directores del sistema penitenciario, ser ministros, y realmente se vuelve un proceso en donde las reglas del juego deciden cómo los jugadores se comportan y no necesariamente cómo los jugadores en su forma de ser dirigen esto. Yo siempre he pensado que uno podría traer a la persona más íntegra del mundo a trabajar ahí. Igual tendría problemas para poder de alguna manera ejercer control y poder dentro del sistema penitenciario. Creo, y esto va a sonar romántico y tal vez no sirva mucho, pero creo que por ahí debería de ser más fiscalización. Es que si no comenzamos, o sea, tuvo que pasar esto, que yo les digo con mucha honestidad y con mucho respeto, esta no es ni la primera ni la última fuga de ese tamaño dentro de un sistema penitenciario, es que adentro no se sabe cuánta gente hay. Y las fronteras entre la prisión y la calle son a veces una reja. La gente, las personas tienen a sus familiares viviendo cerca de ahí, o sea, el sistema penitenciario como tal es una utopía que nosotros tenemos adentro de nuestra cabeza de que existe el control y que existe. Eso no es así. Entonces, pasó esto que sonó en redes y todo esto, pero nos hizo un llamado de atención. Pero en realidad, digamos, requiere de que le estemos poniendo más ojo, de que le estemos constantemente preguntando a nuestros mandatarios, bueno, ya, ya comenzó a hacer la perfilación, bueno, ya comenzó a hacer tal y tal cosa, porque es que en la medida de que nosotros empujemos más como sociedad y entendamos el valor del sistema penitenciario, y ahorita quiero exponer por qué digo que es tan importante. Em, Adentro del sistema penitenciario ocurren el 80%, 75% de las extorsiones al resto del país. Eso genera una sensación de inseguridad que impide que, digamos, como emprendedores querramos, por ejemplo, abrir un negocio, que impide que, por ejemplo, yo como mamá o como guatemalteca quiera regresarme a vivir a Guatemala porque es que a mí me da miedo estar allá. Entonces, esa sensación de inseguridad nos está costando mucho dinero, nos está costando mucha paz, nos está costando mucha calma. Entonces, eso es uno de los pequeños problemas que genera el sistema penitenciario. El segundo es que nosotros creemos que la justicia no existe en Guatemala. Y cuando nosotros pensamos que la justicia no existe, también estamos todo el tiempo pensando, ay, yo no pondría aquí mi negocio porque tal vez me van a venir a quitar mi negocio cuando quiera. Y eso es por poner dos ejemplos de cómo el sistema penitenciario es clave para entender la gobernanza del país. Entonces, hay que pushear, hay que empujar, hay que pedir reformas, hay que estar constantemente preguntando, porque lo que pasa es de que ahí, como nos da tanto miedo, como es un tema que nadie conoce, nadie quiere meter las manos. Dale, Luis, dale. Perdón, es que se me quedó la pregunta. Cuando conforme ibas hablando. Un tema, digamos, como que lo que tal vez de la forma que más impacta el descontrol en las cárceles, no es lo que pasa dentro de las cárceles, sino lo que eso implica para la calle, ¿verdad? O sea, si los presos podían tener su economía informal, ahí lo que querrás, pues tal vez no le importaría tanto a la sociedad si no tuviera un impacto sobre la criminalidad fuera, ¿verdad? Entonces, se me ocurre una pregunta muy básica. O sea, digamos, si hay bloqueadores de señal para teléfonos celulares, ¿cómo explicas de que los presos puedan hacer llamadas, ¿verdad? Porque siempre dicen, ¿verdad? No, que es culpa de las telefonías, no, que es negocio de no sé quién, entonces los dejan, entonces, o es tan fácil como que venga el gobierno actual y diga, bueno, hoy sí, como somos íntegros, les vamos a bloquear la señal, se le acabó el problema, nadie puede hacer llamadas, o no es así de fácil. Hay muchas reformas que han, a ver, voy a empezar por orden. Sí hay bloqueadores de señal dentro de las prisiones, no solamente en las prisiones grandes, sino que, por ejemplo, es fácil verificarlo cuando uno pasa enfrente de gorriones, no, de gaviotas en zona 11, uno pasa por ahí y se le cae la señal cuando está en el semáforo que va, digamos, directo a zona 11. Así funcionan esos. ¿Qué es importante saber sobre ellos? Es que tienen puntos ciegos. Y esos puntos ciegos son uno de los trabajos que tienen los privados de libertad de estar buscando todo el tiempo. O sea, yo sí he visto cómo las autoridades los están cambiando, los están moviendo, los están buscando y siempre hay un punto ciego, siempre hay un punto ciego y es la manera en la que encuentran. Segundo, por ejemplo, las compañías de teléfono ahora han como que tratado de hacer quemar los chips
que eso es algo, digamos, que se puede hacer a nivel como desde la telefonía, pero entran más chips ilícitamente. Yo no sé si recuerdan que hay una ley que dice de que uno tiene que tener un chip asociado a su nombre y su DPI, que uno no debería de comprar si uno no tiene eso. Bueno, hace como 2 años nosotros estábamos haciendo un estudio en el CIEN y eso fue lo que nos dijeron la telefonía, ¿verdad? Nos dijo, pero es que nosotros ya estamos como que tratando de rastrear quién hace la llamada y cómo se vincula este número con la extorsión. Y entonces yo fui a zona 1 y fui y me acerqué a un señor que estaba vendiendo chips y le digo, mire, me vende un chip. Sí, ¿cuántos quiere? Quiero 3, le dije. Me dio los 3. No me preguntó mi DPI, no me preguntó quién era, menos iba a tener una base de datos sobre quién era. Entonces es muy fácil conseguir chips. Entonces es como un problema de muchas colas. O sea, es como que logro quemar uno que requiere una orden judicial, que requiere que demuestre que de hecho la llamada salió de ahí, que requiere de un montón de procesos y ya tiene el privado de libertad, ya tiene 4 o 5 más, ¿verdad? Otra cosa que hacen un montón es que, por ejemplo, buscan a la persona que tenga más tiempo de prisión, o sea, quien tenga una condena más grande, y le comienzan a pagar porque el día que haya requisa, él agarre todos los celulares y entonces, como están en mi propiedad, son míos y su número de condenas solo va aumentando, pero él ya sabe que se va a quedar ahí, pero recibe dinero a cambio, ¿verdad? O sea, tienen un montón de prácticas que uno dice, ¿y aquí qué pasa? Y el año pasado estuve en una convención también de privación de libertad y, por ejemplo, estaban poniendo como bloqueadores ya a nivel como para que ya no pudiera existir como señal adentro. Y hay 2 prácticas. Uno, utilizan a veces teléfonos satelitales, que no necesariamente están asociados al número de teléfono acá. Yo les digo: "¿Pero cómo los entran? Porque esos son más grandes y todo". Y esto pasaba en Chile, no pasa acá, y tal vez solo estoy dando ideas, pero agarraban drones y los tiraban adentro del centro carcelario. Y uno dice: "¿Pero cómo es eso?". Y entonces, lo que estaban tratando de comenzar a comprar los chilenos eran pistolas para bajar los drones del techo, porque volaban a las 12 de la noche cuando nadie los miraba. Entonces, es que esto es un problema de echa la ley, echa la trampa. No, y bueno, cuando dijiste eso de que por dónde los entraban, yo mi mente voló hacia otro lado, pero gracias a Dios me dijiste. Eso es un hecho, es echa Sí, espero que ya no haya más Nokias de esos grandotes porque sería bastante complicado. Pero, em, fíjate que mucha gente dice, en Guatemala lo que necesitamos es el orden que Nayib Bukele ha traído a nuestro país. Y dicen, hay un antes y un después del control que Nayib Bukele ha tenido en las cárceles. Otras personas, que defensoras de derechos humanos dicen, las personas privadas de libertad están siendo violentadas de sus derechos humanos y, viven en condiciones extremas. ¿Cuál es? La primera pregunta es, ¿cuál es tu postura respecto a las reformas y las políticas que ha hecho Nayib Bukele? Y segundo, también, ¿crees que esas reformas y políticas se aplicarían adecuadamente aquí en Guatemala? ¿Crees que funcionarían? Pues, la verdad que ese es un tema interesante de abordar y puede estar visto como desde diferentes perspectivas. Yo tengo muchas opiniones al respecto, pero tal vez me gustaría quedarme con 2 cosas principales. La primera, el precio de un sistema penitenciario como el de El Salvador es el temor a tu mandatario. Y eso es algo que uno debe de entender. Y digamos, esta es una opinión de Andrea Monterroso muy, muy, muy especial. Yo creo que mi libertad no vale nada más. O sea, si el precio es inseguridad, estoy dispuesta a pagarlo. Y ahora voy a explicar por qué. Eh, ¿Cómo comienza el proceso de Nayib Bukele dentro de El Salvador? Ellos hacen una ley, que es una ley que nosotros también tenemos, por cierto, pero la nuestra está más matizada, que habla sobre el tema de pandillas y crimen organizado. Entonces él dice, por ejemplo, que todas las personas que tienen tatuajes, Diego, por supuesto que sería uno de los primeros que se iría encarcelado, están sospechosas de ser pertenecientes de una pandilla y que por ende debieran de ser encarcelados. Y así comienza un proceso de reclutamiento en donde tú no sabías, y hay otro principio básico de las prisiones que es el habeas corpus, que en el momento de que una persona entra a prisión de libertad, em, de sus familiares deberían de saber en dónde está. O sea, ese es un principio de derechos humanos básico, pero en El Salvador no se cumple. Entonces hay un montón de personas desaparecidas que no se sabe realmente si son o no son pandilleros, si delinquían o no delinquían, pero que están allá adentro y que sirven como una forma de demostrar control y poder sobre la población. Entonces, hay algunas teorías, no tengo tampoco evidencia,
de que inclusive los verdaderos cabecillas de la mala salvatrucha, que eran quienes están adentro, digamos, de El Salvador, en donde más están, no están ahí, no están privados de libertad. Ellos se fueron. O sea, se fueron en el momento que Nayib Bukele dijo, mira, mucha, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un pacto. Y lo que tienen ahí son, como le dicen en los barrios, a los gatos, ¿verdad? A la gente que no necesariamente tiene como que esta capacidad de ejercer control y poder. Entonces, es muy probable, y lo digo, eso sí, tengo evidencia, que esos pandilleros que fueron sacados del Salvador, digamos, estos cabecillas, están ahora en Guatemala, están ahí generando procesos en algunas fincas, en las fronteras, están como que generando reclutamiento en Guatemala. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Que básicamente sacó a los más problemáticos, se quedó con los que no son tan problemáticos, agarró un montón de adolescentes y agarró un proceso de ejercer control total. Y con el respeto, y yo espero que esto no genere ningún tipo de problemas, lo que él tiene es un autoritarismo dentro de su país, una dictadura. Es el precio. Andrea, no estaría dispuesta, digamos, a eso, pero entiendo por qué como sociedad a veces recurrimos a sistemas así de fuertes, así de imponentes, así de limitantes, para recuperar algo que es importante para nosotros, que es la seguridad. O sea, no creo que esté bien, no creo que esté mal, solamente digo de que ese poder absoluto, ese poder tan fuerte, tiene un precio, y ese precio es mi libertad. En El Salvador no se puede salir, no se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, eh, no sé, o sea, como sociedad tendremos que tomar nuestra decisión en su momento, pero personalmente, Andrea, no estaría dispuesta a perder su libertad por nada, y mucho menos a sacrificar juventudes completas solo por cumplir con esas expectativas de seguridad que se tiene. Total, total. Lo que acabas de mencionar me recuerda mucho en una clase que tuvimos con Daniel Hedin, que él explicaba temas de seguridad, tal vez lo hablaba desde otra perspectiva, pero existe el efecto globo, ¿no? O sea, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, quitas una mara de un lado, pero lo que estás haciendo es empujarla a que se vaya a otro sector, y es lo que pasó en El Salvador, ¿no? Entonces, después este es el efecto globo, ¿no? Porque al empujar un globo se infla a otro lado, obviamente, pero no se resuelve la raíz del problema. Es súper complejo, como decís, porque al final tener control para garantizar la seguridad requiere obviamente limitar mucho la libertad en países como los nuestros, ¿verdad? Al final es un tema complejo que debería involucrar, pienso yo, reformas desde Ministerio de Educación, salud, hasta, no sé, o sea, es algo que de verdad debe tomarse de diferentes puntos de acción, ¿no? Pero yo te quería preguntar algo, y es de que a mí, no sé por qué, me genera tanta curiosidad que los temas de seguridad en Guate son muy triviales en cuanto a medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no están focalizados en hacer ver estas carencias, como por ejemplo el sistema de penitenciario, ¿no? Sino que están con el día al día, ¿no? Asaltos, asesinatos, pero no hay un cuarto poder que verdaderamente esté fiscalizando y diciéndole a la población, miren, tenemos esta gran carencia, ¿verdad? Miren esto, los sistemas penitenciarios son de verdad malos, ¿verdad? Lo mismo sucede con el basurero, etcétera. Pero ¿por qué existen estos temas? O sea, te quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué existen estos temas que los medios de comunicación toman solo por momentos y ya? O sea, ¿crees que hay incluso algún involucramiento? No sé, ya estoy tal vez hablando mucha casaca, pero es interesante, ¿no? Considero yo que no los tomen tan en cuenta nunca. Creo que, digamos, por ejemplo, bueno, en el CIEN nosotros cubrimos constantemente notas acerca del índice de homicidios, la tasa de extorsiones y cosas así. Y diría que en seguimiento a eso son bastante recurrentes, por no decir que, digamos, todas las semanas habrán 3 o 4 coberturas al respecto, y cuando se hace, digamos, la publicación de las estadísticas mensuales que se hacen a través del CIEN, eh, siempre tenemos cobertura de medios. Creo que lo que habría que evaluar es un poco las teorías que nos enseñaron de pan y circo, ¿no? De por qué creen los sistemas digamos, o los medios de comunicación que las personas consumen más noticias amarillistas. ¿Y a qué me refiero? ¿Han escuchado eso, por ejemplo, del muerto diario, o el tema esto de que solamente, digamos, cubren, hoy mataron a tantas y tantas personas, ¿verdad? Y, y no necesariamente se está viendo, digamos, qué hay detrás de eso, sino que solamente se ve como ese proceso, y que realmente es muy dañino porque genera nuevamente el tema de la percepción de inseguridad. O sea, vemos gente que
Nos vemos mi hermano y yo con nuestras abuelitas que a veces no quieren salir porque da miedo de que les pase algo en la calle, ¿verdad? O cosas así. Entonces, creo que en la medida que se pueda hacer más consciente este poder que ellos tienen sobre la sociedad, porque a veces me ha pasado de que yo comienzo a recibir información de medios de comunicación en donde uno cree que los delitos están aumentando. Voy a las estadísticas y no siempre. Hay veces que no. O sea, hay veces que las estadísticas no mienten y están bastante estables, pero como nos están bombardeando con tantas noticias de que las cosas están mal, pues uno se lo termina creyendo, ¿verdad? Y, y mira, y bueno, ya hablando en términos de qué habría que hacer entonces, porque son muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que en Guatemala algo que pasa mucho es que como que nos vamos hasta el final o hasta lo último de lo que vemos, es decir, ya qué hacemos con el que cometió el delito, si le hacemos más cárceles y más penas, leyes más duras y los encerramos y que no vuelvan a ver la luz. Pero creo que el problema, y no solo en términos de seguridad, sino en otros temas también, es que no hay una cultura de prevención. Entonces mi pregunta va enfocada, digamos, ¿qué se hace para prevenir, si es que se hace algo? ¿Qué se debería hacer para prevenir los delitos? Y, digamos, tal vez, ¿qué cambios habría que hacer? Porque no sé si está identificado, bueno, habría que cambiar tal y tal ley, habría que darle, como ya decías al inicio, habría que darle más dinero, pero a veces no solo tema de recursos, porque también hay corrupción, entonces dar más dinero puede ser que no sirva para nada, ¿verdad? Y a veces tal vez en Guatemala se quiere cambiar todo, valga la redundancia, cambiando las leyes, igual no funciona, ¿verdad? O sea, cambian las leyes y las cosas igual siguen igual. Entonces, un poco así la cadena. Para, ¿Qué hacemos para prevenir que haya más delitos? Que es al final lo que, ¿verdad? Lo que causa problemas. Y qué cambios estructurales de fondo habría, tendríamos que tener, no solo para tener, digamos, el control o para mejorar el tema de penitenciario, sino al final, el objetivo final es el tema de seguridad. ¿Qué tenemos que cambiar en Guatemala para que sea un país más seguro? Porque el tema de cárceles, como lo estabas mencionando, Chile, que es un país más desarrollado, igual ahí pasa de todo en las cárceles. Estados Unidos, que es un estado que tiene mucho control sobre muchas cosas, no logra controlar las cárceles. No sé el caso de Europa, que a veces en algunos países nórdicos las cárceles parecen hoteles. Se imagino que igual pasa de todo también, ¿verdad? Entonces pareciera que realmente ningún estado tiene un control al 100% de las cárceles, ¿verdad? Creo que solo lo que logran es minimizar el impacto que hay en la calle. Y lo veía en una entrevista que le hacían a FOPA, que habla mucho del tema de las maras, ¿verdad? Él decía, digamos, el problema, según su diagnóstico, no era realmente las cárceles, sino la falta de control que el Estado tiene en la calle, porque al final, si el de la cárcel no tiene alguien que pueda operar en la calle, muchas llamadas extorsionando puede hacer, pero si nadie va y ejecuta un asesinato, nadie lleva el teléfono en la calle, entonces no hay cómo, digamos, operativizar las extorsiones, ¿verdad? Entonces, ese era su diagnóstico, el cual, pues, yo me hace un poco deceptivo cuando lo escucho, ¿verdad? Entonces, yo sé que es una pregunta muy complicada y estoy seguro que nadie tiene una sola respuesta, una silver bullet, ¿verdad? Para arreglar las cosas, pero por algo pienso que hay que empezar. Bueno, estoy tratando de desgranar ahí un poco. Mm, con el tema de prevención, el Ministerio de Gobernación tiene un viceministerio que se encarga de la prevención terciaria, eh, que es un trabajo, ha de ser complicado. O sea, estamos hablando de irse a meter a comunidades, a barrios, a escuelas, en donde normalmente las pandillas y las maras es en donde más atraen nuevos integrantes. Entonces ellos lo que hacen constantemente es ir a avisar, a contar, a tratar como de hacer que estos jóvenes no entren a las filas de las pandillas y las maras y que no sean parte del crimen organizado. Em, Aquí se me va a salir mi lado más neuropsicológico, pero es que realmente una pandilla o una mara es tu familia. Y lo que sucede es de que nosotros, si observamos cómo nuestra sociedad está constituida, nos damos cuenta que hay un montón de carencias. Observamos a las familias desde pequeñas con problemas entre ellos, papás que no forman un núcleo familiar y no vayan a creer que es que creo en la familia tradicional, ni mucho menos, sino que la intención es más bien
cubrimos esas carencias de nuestros adolescentes y no permitimos que en algún momento ellos ingresen a una mara o pandilla porque encuentran que el líder de la pandilla se parece más a su papá o a su hermano que lo que realmente tiene en su casa. Eso es uno. Dos, yo he conocido casos de adolescentes y de adultos que tienen una vida, una familia criminal. O sea, pues, la única vez que yo me sentaba a hablar con mi viejo, me dijo una vez uno, es cuando salíamos a robar. Y yo, pues, ¿qué? O sea, es que ya es algo de carrera, o sea, es increíble. Y en lo tercero que estoy pensando es que en realidad muchas de las personas que comienzan, digamos, en un proceso delictivo son víctimas, han sido víctimas en su momento. Y otra vez recordando como algunas entrevistas que tenía o de relatos, me decían es que la primera vez que yo cometí un asesinato fue contra el agresor sexual que tuve toda la vida. Entonces, si nos damos cuenta, son ciclos constantes de violencia, son círculos de los que son muy difíciles de salir. Entonces, tenemos problemas de económicos, es que también la pandilla es una fuente de recursos para atraer a mi vida, para atraer a mis cosas. O sea, decían siempre como, por ejemplo, en una casa con muchas carencias, el cuadrito del pandillero tiene gorras especiales, tiene zapatos especiales, tiene cosas especiales. Entonces, eso es visto como, wow, sos cabrón, sos aquí. Y es como que de esa manera la pandilla también ingresa al tema económico familiar. O sea, no tenemos unas estructuras familiares en donde se les enseñan los papás no estamos juntos, pero somos tus papás, te estamos acompañando en este proceso. Y tercero, digamos, en las escuelas, en los colegios no se habla de esto. Entonces, cuando miramos como que los niños se van metiendo, entonces, como decía muy bien Wichito, eh, el tema en realidad es completo. O sea, como empecé, como sociedad se debe de abordar. Si queremos prevenir, se tiene que tratar como un problema más grande que algo que el sistema penitenciario tiene que ver qué hace. Yo empezaría, si pudiera escoger, empezaría por la perfilación. Yo creo que eso sería una forma, una intervención inteligente, pero una perfilación de verdad. O sea, una perfilación en donde yo puedo decidir o discernir entre qué privado de libertad representa un riesgo para la sociedad y qué privado de libertad entró ahí porque un día, y pasa un montón, estaba manejando con tragos y atropelló a alguien. Es el tipo de cosas que uno debe de comenzar como a verificar. Y no digo que eso esté bien, porque la verdad es que una persona que maneja con tragos es una persona irresponsable y también habría que evaluarla, pero me refiero a cómo comenzamos a dividir y clasificar para poner a las personas indicadas en el centro de privativo de libertad indicado. Entonces, media vez tuviera como ese censo o esa idea de quién es de alta peligrosidad y quién es de baja peligrosidad. Es algo de los esfuerzos que ya se están haciendo, como generan cárceles de máxima seguridad en donde se reestructura el sistema de incentivos también para los guardias penitenciarios. Se les dice, miren muchachos, les vamos a pagar más con tal de que ustedes no caigan en los procesos de corrupción, o se genera como algún otro tipo de proceso que también ya lo hemos visto. Y aparte tendría un sistema más cercano al proceso de reinserción social para los perfiles que no son tan peligrosos. Eso es, como tú decías, Luis Ferres, hablar por hablar, porque en realidad en la práctica ha de ser complicadísimo y por algo no se ha hecho. Pero digamos, es un proceso, algo así se debiera de ver para poder comenzar como a actualizar o abordar este problema desde otra forma. Justo hace unos días estaba leyendo un poco sobre sistemas penitenciarios diferentes, porque una cosa que dicen las personas es, ¿sabes qué? Que el privado de libertad pague su tiempo en prisión. Y eso es algo que la gente muchas veces dice y me pareció adecuado. Me pareció adecuado antes de leer. Los únicos países que tienen eso es Estados Unidos. Tiene prisiones en donde los privados de libertad pagan por su tiempo dentro de la prisión. Resulta que, al contrario de lo que uno pensaría, aumentó la reincidencia, la tiró casi a 120%. Y encima no se terminaban de pagar las cuotas, porque lo que pasaba es de que ellos salían con una deuda gigante del tiempo que habían estado dentro de prisión y no tenían cómo pagarla porque tampoco conseguían trabajo. Entonces, el sistema se quedaba con una deuda gigante y encima el privado de libertad tenía un doble incentivo para mejor regresar a la cárcel, porque por lo menos ahí los días seguían contando y no tenía la gran deuda encima. Como que ese sistema no funciona. Otro sistema que estuve revisando también era el tema de que los centros carcelarios fueran privados con, con guardias y el sistema de seguridad público, porque de hecho es la única manera. No puede haber como un sistema privado que trabaje con el Estado, digamos, completamente, porque no hay una constitución que lo permita. Em,
¿Por qué? Porque uno pensaría de que así tal vez el sistema penitenciario construiría más cárceles o haría más cosas, y tampoco muestra una gran diferencia. O sea, el problema es de que uno construye más cárceles, le caen más privados de libertad, entonces pareciera que esa no es la solución tampoco. Y había una tercera que puede ser interesante, no hay muchos estudios al respecto, que era de que los privados de libertad trabajaran adentro de la cárcel para cubrir sus necesidades. No hay mucha información al respecto y parecía que esa es una buena solución para al menos disminuir el costo que implica para toda la sociedad. Y el cuarto, que es el control telemático, que nosotros ya lo tenemos en Guatemala, pero es muy caro, entonces solamente algunas personas pueden pagarlo. Entonces, eso haría que no habrían tantas personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios y de igual manera podríamos tenerles algún tipo de control. Mucha información, perdón, pero Es interesante, la verdad. No, yo creo como reflexión también que, bueno, Estados Unidos declaró como terroristas a los grupos pandilleros, ¿verdad? Entonces yo creo que se vuelve ya un tema que en algún momento Guatemala tiene que buscar cómo resolver, porque si no a los que nos van a parquear los portaaviones y los destructores en los puertos va a ser a nosotros, ¿verdad? O sea, es un poco ya el escenario extremo, pero es una posibilidad real, ¿verdad? Digamos, digamos, Estados Unidos tiene al mismo nivel a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18 que Al Qaeda. Entonces le da una serie de posibilidades al presidente de turno para hacer ciertas operaciones dentro de otros países, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que Guatemala tiene que empezar a ponerle más atención porque ya, digamos, ya es un tema hasta de soberanía nacional, y ahí está, y va a seguir habiendo presión de Estados Unidos para resolver esos temas, ¿verdad? Yo creo que ahí, bueno, estábamos hablando fuera de cámaras de lo que está pasando en Brasil, ¿verdad? Y en Río de Janeiro, la gravedad de lo que pasó y cómo un escenario así se podría repetir en Guatemala también, ¿verdad? Eh, no estoy muy familiarizado por qué la policía de Río de Janeiro actúa así, pero podría ser que también es parte de lo que están negociando con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Controlar esos grupos de narcotráfico, de crimen organizado, a cambio de que Estados Unidos, aunque sea, no te ponga más aranceles. Por ejemplo, es un ejemplo, pues no estoy diciendo que eso pasó, pero es algo pues, viable, ¿verdad? Entonces, yo como reflexión creo que es un tema muy complejo, pero que definitivamente alguien tiene que entrarle, pues, ¿verdad? Empezar por algún lado, porque no creo que los gobiernos como que la dejan pasar, así como que dejan que el agua fluya. De vez en cuando hay uno que otro escándalo, pero en Guatemala hay tanto escándalo que como que pasa el tiempo y se nos olvida. Entonces, y al final yo creo que es un tema muy relacionado con el desarrollo económico, ¿verdad? Si Guatemala fuera un país con más oportunidades de empleo, con más inversiones, creo que ese sería un buen inicio para poder, no resolvería todo, ¿verdad? No es que la criminalidad nunca vaya a llegar a cero, pero de pronto podría ser un buen camino para intentar bajar un poco los incentivos para unirse a estos grupos criminales, ¿verdad? Pero Total. Yo también como reflexión y también para ir ya cerrando nuestro episodio, diría que este es uno de los problemas familiares, si vemos a Guatemala como una familia, eh, de los que nadie quiere hablar, porque son de los más difíciles y complejos, pero es de los más importantes. Porque la seguridad es la que nos tiene sin poder irnos en bus, la seguridad es la que nos tiene generando condominios carísimos, teniendo seguridad privada, la que nos tiene también pagando guardias de seguridad en todos los lugares y todas las empresas, la que hace que los emprendimientos no se desarrollen de una manera ágil, es básicamente este crimen organizado que se origina en estos centros carcelarios, en el sistema penitenciario, el que controla la seguridad de nuestro país. Entonces es muy, muy delicado. De buena suerte, las pandillas de Guatemala no necesariamente están involucradas con el narcotráfico, que es lo que sucede en el Brasil, en donde el narcotráfico y la pandilla son uno mismo, porque yo creo que sí lo están. una de las ramas. O sea, es una de sus líneas de negocio, ¿va? No, no.
Entonces, no solo se dedican al narcotráfico, pero sí es parte del negocio, Compra ¿verdad? ilícita de armas, son compinches. Sí, total, total. Porque realmente si tuvieran el dinero del narcotráfico, serían extremadamente peligrosos y serían quienes controlaran el país. Pero bueno, no sé, Huichín, si quisieras compartirnos algunas reflexiones, luego, André. No, al final hemos hablado tanto del tráfico, pero, o sea, si uno se pone a analizar, parte de la solución del tráfico es lo mismo, ¿no? El tema de la seguridad, porque ¿qué incentiva a la gente a tener su carro o tener su moto? La inseguridad del transporte público. Entonces, hasta, o sea, al final, muchos de los problemas de raíz de Guate caen al tema de la seguridad, ¿no? Y el problema, como han mencionado ustedes, es que se engavetan, o sea, al final se engavetan, nadie quiere agarrar la papa caliente, y habría que pensar en un, no sé, en algún plan de incentivos para que alguien se anime a agarrar la papa caliente, ¿verdad? Porque al final, o sea, no es necesario tanto recursos, sino es pura cuestión de voluntad, porque yo me pongo a pensar, ok, tienes el sistema penitenciario donde uno de los grandes problemas es de que tu personal sufre, encuentra más incentivos con los que están dentro de la cárcel que con los que vos le presentás. Entonces, actúa, o sea, ya tenés identificado uno de los grandes problemas de por qué no te funciona. Actúa pensando en resolver eso, ¿no? O sea, no sé, turnos muy diferentes, hacerlos anónimos, cambiarlos una semana en una cárcel, luego a otra. O sea, no es necesario gastar, que eso es lo que mucho se habla, ¿no? Esa es la gran excusa, ¿no? No, es que no tenemos presupuesto, es que el presupuesto que se ha asignado es muy bajo, ¿no? Pero hay políticas que se pueden implementar que no requieren tanto dinero. O sea, ¿qué cuesta comprar pasamontañas para los policías del centro penitenciario y que roten una semana en una cárcel y otra semana en otra? Si al final el sistema dentro de la cárcel, entre comillas, es similar, ¿no? O sea, ahí estás evitando ya que se sientan identificados, pero no hay nadie que se preocupe de ellos y por lo mismo no, nadie se preocupa también de la policía, también, ¿no? Que son al final, son el primer frente que se encuentra la criminalidad en las calles, ¿no? Porque es lo que decía Luis, pero o sea, si uno se pone a pensar lo que ganan los policías y la forma en que son tratados por la misma población es fatal. Entonces los incentivos que encuentran ellos para buscar dinero extra o hasta cierto aprecio, por así decirlo, aunque suene tonto, pero es la verdad, es con los criminales, ¿no? Porque uno mira a un policía y, este es corrupto, va, o qué querés, va, o ya querés tu mordida, o sea, la misma sociedad tiene un rechazo por el poco sistema de justicia que tenemos, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que se pueden hacer cosas que no requieren tantos recursos económicos, pero sí requieren mucha voluntad. Ese creo que es una gran conclusión que pudiera dar que, no sé, si alguien quiere Yo continuar. para agregar antes, tal vez de dejarle a Andrea unas palabras de cierre, el tema de policía era algo que quería tratar también. Yo creo que sí está muy mal, a la policía le faltan recursos. O sea, vos mirás a las patrullas y a veces no, los policías no les dan, pero ni para cambiar el vías de la patrulla. O sea, es increíble, a veces les toca pagar a los policías las llantas. Es increíble, o sea, eso no debería ser, ¿verdad? Y también un tema tal vez vinculado es el tema de nutrición, que aunque, o sea, ¿por qué? Porque si miras, no quiero sonar mal, pero si miras el físico de los policías, realmente no es gente que está para combatir, pues realmente tienen un físico que no les da. O sea, en otros países, si vos miras el policía promedio, la pensás dos veces antes de ponértela a un brinco a un policía, ¿verdad? Y eso viene digamos, por la mala nutrición en general del país, ¿verdad? Creo que Guatemala tiene uno de los promedios de altura más bajos del mundo, o el más bajo del mundo, algo así. Entonces eso nos complica un montón también el pool para reclutar buenas fuerzas de seguridad, ¿verdad? Entonces es un tema bien complejo, pero creo que el tema policía es algo súper, súper importante que habría que cambiar también. Bueno, pero Andrea, te dejamos unas decisiones difícil después de tanta cosa, pero No, no, yo estaba pensando un poco en el tema de policía, es otro tema súper apasionante también y yo no podría o me animaría a meter mis manos al fuego por los policías porque conozco muy buenos integrantes. Por ejemplo, nosotros hicimos también un estudio sobre la DIPANDA, que es el que ve el tema de extorsiones y mucha, yo no quisiera nunca tener un trabajo como el que ellos tienen, o sea, son increíbles cómo persiguen los procesos, cómo ellos solitos han ido como
actualizándose. Tú ves al policía con 30, 50 celulares a los que les están dando seguimiento a los extorsionistas vía telefónica. Entonces, realmente allá afuera hay un montón de gente haciendo bien su trabajo. Lo que pasa es de que es difícil verlo porque es tanta, tanta, tanta la dispersión de información que hay, que la gente buena, que hacen bien su chance, se ahoga. Entonces, yo sí no he tenido una sola mala experiencia con policías y la verdad es que la Policía Nacional Civil, hace una semana estuve dando una clase con ellos y la verdad es de que son increíbles y la verdad es de que no, a veces duele como que ver como que siempre son tratados con esa forma de, no, es que este me va a pedir mordida, no, es que este es malo, este es chaparrito, o este es acá, cuando en realidad estos señores se la rifan por uno, ¿verdad? Algunos, seguro que hay por ahí algunos bastantes no tan buenos, ¿verdad? Pero bueno, tal vez para terminar, yo creo que la conclusión gigante es momento, como lo fue hace 5 o 10 años, de repensar cómo construimos el sistema penitenciario. Es momento de sentarnos y decir, mucha, esto ya colapsó, o sea, ya estamos en un punto de no para atrás. Y si este es el momento mediático adecuado para tener estas conversaciones, es bueno, pero tenemos que pensar fuera de la caja, o sea, ya pensar, no, es que aquí están solamente para cubrir su sentencia, no, es que tenemos un montón de cosas que decimos todo el tiempo, o sea, la gente dice, no, privaticemos las cárceles, no, que los pongamos a trabajar, no, que hagamos, bueno, probémoslo pues, pero hagamos algo, es que la cosa es dejar de estar como que esperando que las cosas cambien si seguimos haciendo por inercia lo mismo. Entonces creo que cualquier propuesta, cualquier espacio para hablar del tema, cualquier momento de poder como ponernos a pensar, ¿qué están haciendo otros países? Que como decía Luis Fer muy adecuadamente, no existe realmente un modelo que uno diga, bueno, este es el que queremos seguir y mucho menos para darle un copy-paste para Guatemala, pero sí hay buenas prácticas que uno podría comenzar a estudiar. Entonces, más bien, qué bueno que hay un espacio para hacerlo y si hay gente allá afuera que tiene como ganas de meterse a temas de seguridad, pues es un momento, porque el tema es que en realidad se necesita un montón de gente que tenga el valor de hablar sobre pandillas, el valor de hablar, digamos, sobre estos temas que realmente nadie quiere hablar, como ustedes bien mencionaban. Así que muchas gracias por traerlo también a Polifonía. Gracias, gracias por la participación. No, no, es un honor. Habernos acompañado y con esto finalizamos nuestro capítulo de la polifonía. Les invitamos a quienes nos están escuchando hoy que se suscriban para que les llegue la notificación cuando hay un nuevo capítulo y también que nos hagan recomendaciones de personas, de temas a nivel Latinoamérica, Hispanoamérica, de cosas que quisieran ustedes escuchar que platiquemos. Estamos más que abiertos para las conversaciones, discusiones, para compartir ideas desde diferentes perspectivas. Gracias, André, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Luisfer. Gracias, Wicho. Y bueno, a seguir con la jornada. Muchas gracias a todas y todos.